Muy bien, buenos días chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Ya estamos terminando el curso y hoy vamos a tocar un poco sobre el análisis de supervivencia. Vamos a hablar algunos conceptos estadísticos que hacen que este sea un poquito diferente de cualquier otro tipo de análisis. Y también vamos a contemplar algunos de los posibles escenarios que ustedes pudieran tener al momento de hacer este tipo de modelajes. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la introducción, por qué es importante hacer un análisis de supervivencia. Vamos a platicar también sobre los datos de supervivencia y qué relevancia tienen para el modelaje estadístico convencional. Dentro del análisis de supervivencia vamos a tener algo que se llaman funciones de riesgo, entonces también vamos a comentar un poco al respecto y nos vamos a centrar en dos ramas del análisis de supervivencia, que es el análisis de Kaplan-Meier y la regresión de Cox. Y si nos da tiempo, vamos a platicar un poquito de los ajustes por edad en riesgo. Entonces, vamos a empezar primero platicando de algunos conceptos básicos. Cuando hablamos de análisis de supervivencia, nos vamos a referir a algunos métodos estadísticos que se aplican específicamente a los datos que se catalogan como datos de supervivencia. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de datos de supervivencia? Básicamente van a ser datos que estudian el tiempo que transcurre entre un evento inicial, que generalmente ocurre al momento de que el individuo ingresa al estudio, y un evento final, que vamos a denominar como falla, pero que tiende a ser el evento que se busca capturar en el seguimiento de un estudio de cohorte. Este básicamente va a definir el término del estudio para cada individuo. Vamos a calcular el tiempo transcurrido entre estos dos eventos y lo vamos a calcular como tiempo de falla, tiempo de supervivencia o tiempo de muerte, ¿sale? Entonces estamos viendo que el tiempo es una de las variables más importantes que vamos a considerar cuando evaluamos un estudio que va a llevar a cabo análisis de supervivencia. Generalmente estos análisis de supervivencia entran en el campo de los estudios de tipo longitudinales y básicamente el individuo va a ser seguido a través del tiempo y ocurre desde el momento en que el individuo es reclutado en el estudio, que va a ser la entrada, hasta que ocurre el evento o la falla, que se va a considerar la salida del individuo del estudio. ¿Sale? Entonces, hay algunas características que va a tener este dato de supervivencia que va a impedir que lo podamos analizar de manera fehaciente, por ejemplo, con un modelo de regresión logística o incluso con un modelo de regresión Poisson. Y esto es que el tiempo siempre va a ser una variable aleatoria positiva, es decir, no vamos a tener valores negativos de tiempo, ¿no? Y además vamos a tener un sesgo positivo, es decir, la mayor parte de los valores van a caer en valores pequeños, pero vamos a tener algunos valores extremos que van a jalar la distribución. Entonces, por ejemplo, aquí utilizar la distribución normal está descartado, ¿no? Entonces, tenemos que considerar que los datos de supervivencia, pues ya van a tener algunas desviaciones de lo que nosotros esperaríamos para lo que normalmente se aplica cuando se analizan datos con estas características. Sin embargo, algunos abordajes lo que hacen es que le aplican un logaritmo natural al tiempo y esto transforma la distribución, que ahorita tiene una forma más o menos así, a una distribución un poquito más simétrica. Sin embargo, pues esto es poco conveniente porque a veces nos interesa el tiempo como algo para estimar, por ejemplo, el tiempo al desarrollo de un evento. Y si lo convertimos en un logaritmo, entonces lo que estaremos estimando es el logaritmo del tiempo a evento, ¿no? Y eso no necesariamente es algo que nos interesa cuando estamos haciendo análisis de supervivencia. Otro problema que surge con los datos de supervivencia es que lo que normalmente en un estudio se consideraría datos perdidos, nosotros le vamos a llamar en supervivencia observaciones censuradas. Porque puede pasar que algún individuo abandone el estudio antes de que le ocurra el evento y entonces solamente vamos a contar con información parcial. En otras áreas de la estadística, esto se consideraría un dato faltante. Sin embargo, en análisis de supervivencia, sabemos que, por ejemplo, el sujeto que tiene un puntito rojo, que no desarrolló el evento, contribuye con tiempo libre del evento, libre de enfermedad.
Entonces, necesitamos que los métodos estadísticos contemplen la presencia de estas observaciones censuradas. Entonces, observaciones censuradas son objetos que contribuyeron con tiempo de seguimiento al estudio, pero que no necesariamente van a desarrollar el evento de interés. ¿Sale? Perdón, denme un segundito nada más. Listo, perdón. Entonces, básicamente cuando nosotros consideramos la censura, hay varias formas en las que nosotros podemos modelar la censura desde el punto de vista estadístico. Una es la censura tipo uno, en la cual los individuos se van a seguir, pero el investigador va a fijar un tiempo máximo de observación. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, vamos a seguir a los individuos por 6 meses, ¿no? Y todos los que no hayan completado el seguimiento, o más bien que completen el seguimiento, pero que no hayan desarrollado el evento durante ese periodo, van a ser observaciones censuradas. Entonces, esta censura tipo uno tiene un tiempo límite, ¿no? Entonces decimos 6 meses y entonces censuramos a todos a los 6 meses. Existe otro tipo de censura, que es la censura tipo 2, que básicamente en lugar de decir vamos a seguirlo solo 6 meses, ahora vamos a decir vamos a seguir a todos los sujetos hasta que juntemos cierta cantidad de eventos. Por ejemplo, queremos juntar 5 eventos o 100 eventos. Y en el momento en que se llega a esos 100 eventos, se detiene el seguimiento y todos los individuos que no fallaron en ese momento se consideran censurados, ¿no? Entonces, censura tipo uno es por un límite de tiempo, censura tipo 2 es por un límite de eventos. Sin embargo, mientras que estas dos sí ocurren y seguramente ustedes ya habrán pensado en un par de estudios que cumplan con los criterios de censura tipo uno y censura tipo 2, lo más frecuente es la censura aleatoria, es decir, se hace un estudio observacional pero no podemos controlar cuando un participante abandona el estudio, cuando un participante muere por una causa que es diferente al evento de interés. Por ejemplo, estamos estudiando mortalidad cardiovascular y muere porque lo atropellan, pues esa muerte no necesariamente es algo que podamos considerar desde el punto de vista estadístico, ¿no? Entonces, la censura tipo uno, para recapitular lo que habíamos comentado, es que ponemos un límite de tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí son 21 meses de seguimiento. Entonces, todos los que desarrollaron el evento eh, antes de estos 21 meses se considera que lo tuvieron. Y por ejemplo, estos que después desarrollaron el evento ya no se consideran como muertes, porque básicamente se terminaron de seguir a los 21 y se consideraron censurados. Entonces, esta censura tiene el problema de que asume que hay un tiempo finito. Sin embargo, no permite evaluar eventos que ocurran después. La censura tipo 2 es cuando ocurra cierto número específico de fallas. Por ejemplo, aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, cuando ocurre la octava falla, todas las nuevas ya no presentan, ya no se consideran como eventos, sino que se consideran como observaciones censuradas. Entonces, esto sirve, por ejemplo, si calculamos un tamaño de muestra y queremos observar una cantidad específica de eventos, ¿no? Eh, pero la censura aleatoria es la más frecuente, ¿no? Seguimos a los sujetos por todo el tiempo que se pueda, pero no vamos a tener un tiempo límite, ni vamos a tener un límite de eventos, y lo que va a pasar en estos casos es que vamos a perder sujetos. Por ejemplo, este tiene muy poquito tiempo de seguimiento, estos tienen mucho más tiempo de seguimiento y algunos van a tener más tiempo de seguimiento. Entonces ahora el problema que pudiéramos tener con una censura aleatoria es que vamos a tener diferentes inicios y finales para todos los individuos, ¿no? ¿Y esto por qué es? Lo primero es que existe algo que vamos a llamar tiempo calendario y algo que vamos a llamar tiempo dentro del estudio. Entonces no siempre va a ser posible que todos los sujetos inicien al mismo tiempo, ¿no? Lo ideal, el estudio ideal, sería que agarráramos a todos los sujetos que van a participar y dijéramos hoy, jueves 20 de marzo, vamos a seguir a todos los sujetos de aquí en adelante, ¿no? Entonces, si son 1,000 sujetos, a los 1,000 los empezamos a seguir hoy 20 de marzo por 6 meses o por un año o por cierta cantidad de tiempo. Sin embargo, eso no siempre va a ser factible. Entonces, vamos a tener diferentes tiempos de ingreso. Algunos van a entrar hoy 20, otros el 18, otros el 19, otros en otro mes.
Y entonces vamos a considerar tiempo calendario, el tiempo específico desde que ingresan hasta que salen del estudio, porque así es como se llevan a cabo los estudios de cohorte o los estudios longitudinales en la vida real. Ahora, eh, como esto es muy difícil de analizar, si consideráramos el tiempo calendario como la forma correcta de evaluar el tiempo de seguimiento, lo que se va a hacer es que se recorren todos los tiempos a un inicio común, y a esto le vamos a llamar tiempo cero. Y vamos a considerar el tiempo cero como el inicio del estudio, ¿sale? Y solamente vamos a considerar el tiempo que permanecieron en el estudio sin importar cuándo ingresaron a él. A esto le vamos a llamar nosotros tiempo del estudio. Entonces, el tiempo del estudio no necesariamente va a ser igual al tiempo calendario. Puede que haya algunos estudios que sí inicien el mismo día todos, pero no es el caso para la mayoría. Entonces, lo que analizamos nosotros en supervivencia va a ser el tiempo dentro del estudio, ¿sale? Entonces, aquí es un ejemplo del tiempo calendario. Tenemos una ventana de 60 meses. Estos se iniciaron mucho antes, por ejemplo. Estos están iniciando mucho después. Y entonces vamos a tener que los individuos van a tener diferentes tiempos de inicio y de fin, ¿no? Así es como los estudios normalmente se conducen. Pero para fines de análisis, nosotros vamos a poner a todos de forma artificial, como si hubieran iniciado al mismo tiempo, ¿no? Esto puede ser problemático, por ejemplo, cuando las cosas cambian a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia, si nosotros veíamos a los pacientes con COVID y le dábamos seguimiento, pero resulta que aquí surgía una nueva variante o que aquí ya había vacunas, pues entonces el riesgo cambia, ¿no? Y entonces eso es algo que hay que considerar, que algunas cosas sí cambian con el tiempo, y eso lo van a platicar con el doctor Neftali la próxima semana, porque es importante modelar ese tipo de eventos, ¿no? Ciertamente llevar a todos al principio es un supuesto bastante grandote, que no necesariamente es incorrecto porque desde el punto de vista analítico facilita mucho las cosas, pero que puede no ser la mejor forma de abordar observaciones de este tipo. ¿Sale? Ahora, cuando nosotros analizamos el tiempo, el tiempo es la variable más importante en el análisis de supervivencia. Dijimos que es una variable que es positiva, creciente, va a ser una variable que va a contar con censuras y va a ser una variable que se homologa para todos los participantes del estudio, con un basal similar, ¿no? Entonces, estamos modelando una variable aleatoria que es no negativa y que representa el tiempo hasta la falla o evento en individuos del estudio. Nosotros podemos analizar cuatro funciones importantes dentro del análisis de supervivencia. Una va a ser la función de supervivencia, que es la más frecuente. Otra es si nos interesa hablar del riesgo. Otra es si nos interesa hablar del riesgo acumulado. Y otra es si nos interesa hablar de la función de vida media residual. Entonces vamos a ver qué es cada una de ellas. La función de supervivencia nos va a modelar la probabilidad de que un individuo sobreviva, es decir, la probabilidad de que no experimente el evento a un tiempo determinado. Entonces, esta responde a la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que la persona incluida no desarrolle la falla? ¿Sale? Entonces, aquí aplica mucho, por ejemplo, en los estudios de cáncer, donde se habla, un individuo tiene una supervivencia de 97%. Eso quiere decir, tiene una probabilidad de 97% de que durante el tiempo de seguimiento no desarrolle el evento. Y esto es diferente del riesgo, porque mientras que la supervivencia nos habla de la probabilidad de que no desarrolle el evento, la función de riesgo nos dice cuál es la probabilidad de que el sujeto desarrolle el evento hoy. ¿Sale? O hasta cierto punto de seguimiento. Entonces, esta función nos va a hablar de la tasa instantánea de falla a cierto tiempo específico y representa la probabilidad de fallar en un intervalo de tiempo dado que el individuo está vivo. Entonces, se puede interpretar como una medida de intensidad de falla a un tiempo específico. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que el individuo desarrolle el evento hoy dado que sigue vivo? De que desarrolle mañana, dado que sigue vivo. Es decir, es una función que solo es un riesgo instantáneo en un momento, ¿sale? La función de supervivencia, por lo tanto, siempre va a ir disminuyendo, ¿no? Porque idealmente en un escenario donde pudiéramos seguir a todos los sujetos toda su vida, pues partiríamos de una supervivencia del 100% hasta llegar a donde ya ningún individuo sobreviva, ¿no? Sabemos que esto nunca pasa, pero la función de supervivencia siempre va a ser decreciente.
¿sale? Mientras que la función de riesgo, como te habla del riesgo en un punto, va a ser distinta. Por ejemplo, cuando el riesgo es exponencial, asumimos que el riesgo es proporcional a lo largo del seguimiento. Y este concepto es bien importante cuando consideramos cómo se da esto. Y esto es porque si ustedes recuerdan cómo funciona eh, cómo funciona el cálculo diferencial, ustedes van a recordar que nosotros podemos sacar una pendiente, ¿no? Que es la tasa de cambio entre dos puntos. Y entonces, si yo veo la tasa de cambio entre dos puntos de una función de supervivencia que sigue una distribución exponencial, yo voy a ver que la tasa de cambio va a seguir una línea prácticamente recta, es decir, va a ser constante. Si ustedes recuerdan la derivada de e a la x, que es la función de Euler elevado a una, una exponencial x, va a ser exactamente la misma. Es decir, e a la x va a tener como tasa de cambio e a la x, ¿no? Y entonces eso va a hacer que el riesgo exponencial sea el mismo a lo largo del tiempo. Y esto es algo que asumimos, por ejemplo, en la mayoría de los modelos, como el que vamos a ver hoy, que es el modelo de Cox. Es decir, nuestro riesgo va a ser igual durante todo el tiempo de seguimiento. Este es un supuesto bien grandote, ¿no? Porque estamos diciendo que el cambio va a ser igual. Ahora, si el cambio no fuera el mismo, y por ejemplo, partimos de que el cambio pudiera parecer igual al principio del seguimiento, pero después cambia, entonces existe una función de riesgo que se llama función de riesgo Weibull. Este asume que el riesgo va a ir cambiando de forma exponencial a lo largo del tiempo, ya sea que va aumentando o también tenemos una función de riesgo de Weibull decreciente, donde el riesgo va disminuyendo. Existen otro tipo de funciones de riesgo, donde el riesgo, por ejemplo, va aumentando al principio del seguimiento y después progresivamente va disminuyendo. Esto puede ser, por ejemplo, para eventos agudos, ¿no? Donde el riesgo va a ser muy alto al principio y posteriormente va a ir decreciendo a lo largo del tiempo. Entonces, esto es importante comentar el riesgo instantáneo, ¿sale? Entonces, si yo sigo el sujeto, el riesgo que yo voy a calcular es el riesgo a 2 años, si lo seguía a 2 años, ¿no? Y no va a ser el mismo riesgo que si lo tiene a 2.5 años, ¿no? Eh, para que yo ver todo el riesgo que el sujeto ha acumulado a lo largo de su vida, lo que yo voy a utilizar es la función de riesgo acumulado, que básicamente va sumando todo el riesgo que el sujeto ha ido presentando y entonces te lo presenta como cuánto riesgo tiene el individuo acumulado hasta el punto en el que ha vivido el sujeto el día de hoy, ¿sale? Y entonces esta función de riesgo acumulado te da otra información, porque en lugar de decirte cuál es el riesgo de tener el evento hoy, quiere decir, dado toda tu trayectoria durante el estudio, cuál es tu riesgo hoy, ¿no? Mientras que el otro ignora, si a lo mejor tú sigues una función de riesgo log normal, ignora la función de riesgo instantánea, este pico, ¿no? Porque si ya sobreviviste a los 15, ya no tienes alto riesgo. Pero en cambio, la función de riesgo acumulado sumaría todo este riesgo que tengo acá atrás, ¿no? Entonces, ciertamente sí consideraría todo el riesgo que el sujeto tuvo durante el tiempo dado. Entonces, responde a diferentes preguntas. Uno, ¿cuál es el riesgo en este punto? Y otro, ¿cuál es el riesgo que el sujeto ha acumulado durante todo el seguimiento? Y finalmente, la cuarta función que se puede analizar en el análisis de supervivencia es la función de vida media residual. Y esta función mide la esperanza de vida, ¿no? Es decir, dado que el sujeto ha sobrevivido hasta hoy, ¿cuál es el tiempo que esperamos que el sujeto siga sin desarrollar el evento? ¿No? Y entonces, esto es importante porque te da otra idea distinta de la función de supervivencia. Mientras que la función de supervivencia te da una probabilidad de supervivencia hasta cierto punto, la función de vida media residual te dice, dado que has vivido hasta cierto punto, cuánto tiempo más podrías vivir, ¿no? Y entonces tú puedes derivar todo esto del análisis de supervivencia. Sin embargo, generalmente las dos funciones que más vamos a utilizar va a ser la función de supervivencia y la función de riesgo, ¿sale? Entonces, para modelar los datos de supervivencia, la distribución más frecuentemente utilizada es la distribución exponencial. La distribución exponencial es la que vimos al principio de la clase y es esta, ¿no? Es decir, donde tenemos una variable aleatoria positiva o no negativa que tiene una alta tasa de eventos al principio y que va disminuyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso es lo más frecuente, que tengamos una función exponencial para describir la tasa de supervivencia. Sin embargo, y es importante que lo sepan,
hay diferentes distribuciones que podemos asumir para los datos de supervivencia. Tenemos la distribución de Weibull, que ya vimos que una característica de su función de riesgo es que va a ir disminuyendo, va a ir ya sea disminuyendo o aumentando el riesgo a lo largo del seguimiento. Y también tenemos otra que es la distribución Gompertz, que esta asume y se comporta como se ve la curva de mortalidad de la edad, que la mortalidad es alta en un punto, disminuye y después vuelve a subir, ¿no? Como una J invertida. Tenemos también la distribución log normal, que ya vimos que tiene un alto riesgo al principio y después disminuye. Y también tenemos la distribución gamma, que también puede presentar características de riesgos que varían a lo largo del tiempo. ¿Sale? Entonces, aquí vamos a ver los ejemplos de la distribución exponencial. Entonces, ¿cómo se ve la función de densidad exponencial? O sea, el tiempo. Recordamos, la mayor cantidad de los eventos caen al principio y después vamos a tener pocos eventos o pocos sujetos con alto tiempo de seguimiento. Entonces, así se ve la distribución exponencial, que si yo le hiciera un histograma, se vería así, ¿no? Que es así es como se ven los datos exponenciales. La función de supervivencia es decreciente, porque partimos del 100% y va disminuyendo a lo largo del tiempo. Pero la función de riesgo de una distribución exponencial es proporcional durante el tiempo de seguimiento. Por lo tanto, cuando se va acumulando, el riesgo va a ir aumentando de forma lineal a lo largo del tiempo. ¿Sale? Entonces, esta es la más sencilla de implementar y de hecho, el riesgo la función de riesgo asumida por la regresión de Cox es una distribución de tipo exponencial. ¿Sale? Sin embargo, también tenemos la distribución de Weibull, que esta, si se dan cuenta, sigue una distribución que es un poquito más aproximada a una simetría. De hecho, básicamente lo que esto dice es que muchos sujetos sobreviven al inicio y ya después de esta breve presencia de supervivencia alta empieza a disminuir, ¿no? Como si hubiera un punto de inflexión. Y entonces este punto de inflexión es el cambio en el riesgo de Weibull, ¿no? Porque Weibull va cambiando su riesgo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, aquí se mantenía más o menos planito y más o menos a partir de aquí empieza a haber una inflexión donde el tiempo empieza a aumentar de forma mucho más rápida. Y por lo tanto, el riesgo acumulado va a ser bajo al principio y va a ser muy alto al final. Entonces, algunos datos, algunos eventos se pueden comportar más como una distribución de Weibull comparado con una distribución exponencial. En cambio, la log normal tiene la característica de que va a tener una mortalidad alta al principio y después va a disminuir cuando vemos la supervivencia. La supervivencia es alta, es mucho más baja al principio y empieza a disminuir la tasa de mortalidad conforme pasa el tiempo. Y esto es porque el riesgo es muy alto al principio y después de que el riesgo es alto al principio va disminuyendo durante el seguimiento. Y entonces se ve así, al principio aumenta muchísimo y después la pendiente cambia y se vuelve muchísimo menos pronunciada. ¿Sale? Entonces, ¿cuál escoger? Bueno, si nosotros queremos comprometernos con que nuestros datos de supervivencia siguen una distribución exponencial, una distribución Weibull o una distribución log normal, lo que vamos a hacer es que vamos a usar modelos de supervivencia paramétricos. Estos modelos de supervivencia paramétricos se comprometen con que mis datos de supervivencia siguen una cierta distribución. Pero esto es complejo y de hecho no va a ser el objetivo de la clase porque es muchísimo más amplio de lo que se considera. Para que nosotros podamos verlo de manera correcta, vamos a evaluar ahorita los modelos de supervivencia no paramétricos, ¿sale? Es decir, nos vamos a enfocar en cuando no asumimos una distribución. Como es muy difícil saber a priori cómo se va a comportar nuestro evento, porque a veces estamos estudiando cosas por primera vez, hacer un modelo no paramétrico es mucho más sencillo. Y entonces hay tres tipos de modelos no paramétricos. Una es la función de supervivencia empírica, ¿no? Que estima funciones de distribución en casos sin censura y que se va a servir de dos grandes elementos, ¿no? Una va a ser la tabla actuarial de vida, que básicamente es cuántos sujetos han entrado, se han salido y han desarrollado el evento durante un seguimiento, ¿no? Y el otro, que es el que toma una tabla actuarial de vida y lo representa considerando las censuras, que es el estimador de Kaplan-Meier. Entonces, el estimador de Kaplan-Meier es una forma para estimar esta tabla de vida y que permite ver la función de supervivencia sin asumir ningún tipo de distribución de cómo va cambiando la supervivencia durante el tiempo de seguimiento, ¿no? Entonces, esta no voy a yo a decir que es exponencial, ni que es Weibull, ni que es log normal, simplemente
Estoy viendo cómo se comporta y la voy a caracterizar sin decir cómo se distribuye. Entonces, vamos a ver rápidamente cómo funciona el análisis de Kaplan-Meier, ¿no? Entonces aquí tengo dos grupos. Tengo un grupo de 21 sujetos que tuvieron un tratamiento y 21 sujetos que tuvieron un tiempo. Lo que ven aquí son los tiempos hasta que se desarrolla un evento. Entonces, por ejemplo, el sujeto 6 fue seguido por 6 días hasta desarrollar el evento. Este sujeto fue seguido durante 23 días hasta desarrollar un evento. Pero también tenemos censuras. Las censuras son sujetos que llegaron hasta cierto punto de seguimiento pero que no desarrollaron el evento. Por ejemplo, este sujeto fue seguido 6 días y después se perdió o ya no se incluyó en el estudio o le dio otra cosa que no fuera el evento de interés, pero contribuyó con tiempo libre de enfermedad. ¿Sale? De este lado en el grupo placebo, como pueden ver, tenemos puros tiempos de evento, no tenemos censuras como tal. Entonces, ¿qué hacemos primero? Primero vamos a ordenar todos los tiempos de falla. Entonces, en el grupo de tratamiento, por ejemplo, el máximo tiempo de falla fue de 23. Entonces, vamos a ordenar desde el 0 hasta el 23. Y vamos a ir diciendo cuántos sujetos teníamos, que va a ser la N, cuántas muertes tuvimos y cuántas censuras tuvimos en cada punto. Entonces, por ejemplo, al tiempo 6 teníamos 21 sujetos, pero 3 desarrollaron el evento, ¿no? Como podemos ver aquí, aquí y aquí. Y uno, que es este, tuvo censura, que es este sujeto que vemos aquí, ¿no? Después vemos que otro sujeto al tiempo 7 lo desarrolló, pero en este punto ya teníamos 17 porque teníamos 21 menos 3 muertes menos una censura, teníamos 17 sujetos en riesgo. Uno desarrolla el evento de interés y teníamos hasta este punto una censura, ¿no? Entonces, ahora tenemos 15 sujetos al tiempo 10 y así lo vamos moviendo hacia adelante y hacemos lo mismo para el placebo. Entonces, ¿cómo calculamos la supervivencia empírica? Pues bueno, vamos a ir viendo en cada uno de los tiempos cuántos sujetos estaban en riesgo y cuántas muertes vamos observando. Por ejemplo, vamos a utilizar el grupo placebo para calcular la función de supervivencia. Entonces, al tiempo 0 teníamos 21 sujetos, por lo que la supervivencia es de 100%. Al tiempo 1, como podemos ver aquí desde que hicimos nuestra tabla de tiempo de falla, tuvimos 2 muertes, ¿no? Entonces tenemos 21 sujetos, pero 2 mueren. Entonces 19 sujetos siguen vivos y 21 mueren, por lo que nos quedan 90, ¿no? Entonces cuando no hay censuras es fácil, ¿no? Porque simplemente vamos dividiendo cuánto nos quedan entre el total y esto nos va a dar una función que va a ser decreciente, ¿no? Para el grupo placebo. Pero ¿qué pasa cuando hay censuras? Para eso vamos a utilizar el estimador de Kaplan-Meier. Entonces, la función de supervivencia empírica nos va a ser útil cuando no hay censuras, pero el estimador de Kaplan-Meier sí va a considerar las censuras. Entonces, vean aquí, tiempo 0, partimos con 21 sujetos, tenemos 100% de supervivencia. Al tiempo 6, todavía tenemos 21 sujetos en riesgo, pero 3 fallecen, ¿sale? Y tenemos una censura. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros ahora la estimación? Bueno, vamos a partir del 100% y vamos a restarle, vamos a multiplicarlo por 1 menos los que han fallecido, dividido entre los que están en riesgo en ese punto menos las censuras. Entonces, en este estaban 21 en riesgo. Todavía no le quitamos censuras porque son 21 los que estaban en riesgo. Entonces, es 1 por 1 menos 3 sobre 21 y me da un 85% de supervivencia global en este punto. Ahora, el punto 7, como ya tenía una censura y tuve 3 muertes, ahora solo tengo 17 en riesgo. Entonces, voy a considerar el previo y lo voy a multiplicar por el nuevo, que va a ser por 1 menos 1, que va a ser nuestro evento, sobre 17. Entonces, 0.857 por 0.941, que me da 80% de supervivencia. O sea, como pueden ver aquí, ya voy eliminando del denominador mis eventos y mis censuras, ¿sale? ¿Esto para qué? Para considerar el tiempo libre de enfermedad o el tiempo de seguimiento que me está aportando los sujetos que no tienen el evento, pero que sí contribuyen dentro del estudio. Entonces, por ejemplo, para el tiempo 10, ahora tengo una muerte y 2 censuras. Entonces, parto de estos dos que había perdido acá y ahora me quedo con 15 sujetos, ¿no? Y entonces ahora lo multiplico por un evento sobre 15, por lo que ahora tengo 0.806 por 0.933 me da 0.752.
Entonces, el estimador de Kaplan-Meier va eliminando del denominador tanto a los casos como a las censuras. Y entonces, ¿cómo se ve esto gráficamente? En la otra simplemente van disminuyendo la cantidad de sujetos porque todos son eventos, ¿no? Llegamos al 0% de supervivencia, este es el grupo de placebo. Pero en el grupo de Kaplan-Meier vamos reduciendo el denominador porque tenemos estas líneas aquí que son las censuras. Entonces, por eso, en teoría, nunca va a llegar hasta abajo, porque los otros sujetos están censurados. Entonces, este es el máximo al que podemos llegar. Y por eso vamos eliminando también a los censurados del denominador, porque solamente podemos hacer inferencias de los sujetos que estamos genuinamente observando, ¿no? Entonces, al final del estudio, como pueden ver, ya todos estos sujetos que estaban censurados en el grupo de tratamiento ya no van a contribuir con más tiempo de evento, por lo que no vamos a saber si desarrollan el evento y la supervivencia se va a quedar en 44%. ¿Sale? Ahora, estos sujetos podrían haber sido censurados porque mejoraron, ¿no? No necesariamente significa que se perdieron. Entonces, si mejoraron, esto sí implicaría que nuestra supervivencia fue mayor en el grupo tratado comparado con el grupo de placebo. De hecho, si juntamos estas dos curvas, si ponemos esta encima de esta otra, se vería de inmediato que hay una menor supervivencia en el grupo tratado contra el placebo y es como estamos acostumbrados a ver el análisis de supervivencia. De hecho, déjenme se los demuestro cómo se ve. Eh, Perdón, déjenme compartir de nuevo y déjenme les muestro cómo se ve. Si yo agarro y copio esto y ahora me voy acá a formato de imagen y le pongo que tenga transparencia. Voy a definir mi color transparente aquí. Yo puedo sobrelapar esta curva con esta otra, ¿sale? Ajá. Y entonces esto ya me va a permitir, déjenme lo pongo rápido, lo pongo grande, rápidamente voy a poder ver una curva sobre la otra, ¿no? Y esta es la forma en la que estamos acostumbrados a ver las curvas de Kaplan-Meier, pero en realidad se estiman por separado. Entonces, la curva que tiene censuras nunca va a llegar hasta abajo, porque el denominador se fue reduciendo. Y de hecho, si ustedes también ven, la mayor parte de las curvas de Kaplan-Meier tienen números aquí abajo, si están bien hechas, ¿no? Y te ponen los sujetos en riesgo y los sujetos en riesgo van disminuyendo cuando hay censuras. Cuando no hay censuras, básicamente van a ir disminuyendo solo porque mueren, pero cuando disminuyen, los sujetos que todavía están en riesgo van a ser cada vez menos con respecto a los eventos que vamos viendo hasta acá, ¿no? Entonces, el estimador de Kaplan-Meier es muy útil porque no vas a asumir nada en específico sobre la distribución de la función de riesgo ni de la función de supervivencia. Esto podría ser una función log normal y tú no lo sabrías, ¿sale? Pero ahora, simplemente describirlo no es muy útil porque nos interesa saber si esta diferencia en supervivencia que parece que estoy observando, si yo repitiera 1000 veces mi experimento, volvería a observar lo mismo en todas las veces, ¿no? Entonces, para ello voy a hacer inferencia en mis modelos de Kaplan-Meier. Básicamente, me interesaría saber si algún factor, ya sea tratamiento, factor de riesgo, está haciendo una diferencia en la supervivencia. Y para esto se pueden usar pruebas de hipótesis paramétricas, tal como la TD-Student y demás se usa para los datos que no son de supervivencia. Pero las pruebas paramétricas de supervivencia requieren también que se validen supuestos. Entonces, debido a su complejidad, no las vamos a ver con profundidad en esta clase, ¿sale? Vamos a ver más bien las pruebas que son no paramétricas. Y estas pruebas no paramétricas son las que nos pueden ayudar a saber si, en un caso como este, existe una diferencia de supervivencia entre dos grupos, ¿no? Y hay dos grandes familias de pruebas que es importante conocer. La primera es la prueba de log rank, que la prueba de log-rank es una prueba de independencia muy parecida a la G cuadrada, ¿sale? Que su hipótesis nula es que hay las variables que estamos estudiando son independientes de la supervivencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tratamiento es independiente de la supervivencia, es la hipótesis nula del log-rank. Si mi log-rank es significativo, rechazo mi hipótesis nula de que la supervivencia es independiente de ese factor y por lo tanto digo que no hay diferencias en supervivencias. Ahora, si tengo más de una curva de supervivencia, yo puedo usar la prueba de Mantel-Haenszel. Y esta prueba de Mantel-Haenszel me va a probar cada supervivencias que son iguales mediante una prueba que se distribuye de forma G cuadrada.
¿no? Y entonces la prueba de Mantel-Haenszel es una alternativa a la log-rank cuando tengo múltiples curvas pareadas, ¿no? Y ahora, la prueba de Wilcoxon, que es otra prueba que también se puede usar para comparar curvas de supervivencia, pondera las diferencias de log rank a través del número de sujetos en riesgo. Entonces, este es un poco más sensible a las censuras, porque como vimos en este gráfico de grupo tratado, los sujetos en riesgo van disminuyendo a lo largo del tiempo y a veces no llegan al 100%. Log rank no considera esos cambios en la población a lo largo del tiempo, pero Wilcoxon sí. Por lo tanto, Wilcoxon va a ser un poquito más robusto para considerar censuras comparado con la prueba de log rank. Entonces es una alternativa que es un poco más robusta cuando tenemos poblaciones que tienen una alta tasa de censura. Entonces, ¿cuál usar? Depende. Log rank es la más usada, entonces muchas veces la que se va a preferir, pero si tienen una alta tasa de censura en su estudio, yo recomiendo que utilicen la prueba de Wilcoxon. ¿Sale? Ahora, cuando nosotros vemos estas curvas, por ejemplo, en un ensayo clínico, un supuesto bien importante que van a tener las curvas de Kaplan-Meier en ese contexto es que la población que está en azulito va a ser exactamente igual a la población en rojo, excepto por el factor que estamos estudiando. En este caso sería el tratamiento, ¿no? Pero es decir, están exactamente igual. Para la mayor parte de los estudios, esto no es posible, porque los estudios van a tener confusores que van a hacer que este factor también cambie otras cosas entre los grupos. Esto casi siempre solo se va a poder en un ensayo clínico. Entonces, es por eso que las curvas de Kaplan-Meier las ven más, por ejemplo, en estudios en Lancet o en la New England, que son ensayos clínicos que solamente difieren en un factor, ¿sale? Y que entonces sí podemos directamente comparar las curvas de supervivencia porque solamente van a ser distintas en ese factor y en ese único factor, ¿sale? Eh, Sin embargo, en un estudio observacional, hacer una curva de Kaplan-Meier que no esté ajustada no es muy informativo, porque la diferencia se podría deber a confusores que existan entre las variables, ¿sale? Entonces, para considerar la supervivencia en presencia de confusión, existen modelos de supervivencia con covariables. Básicamente, el análisis de supervivencia tiene un supuesto que es que estamos evaluando poblaciones que son idénticamente distribuidas, lo que les decía, es exactamente igual, lo cual en investigación observacional o en investigación clínica, cuando no es experimental, pues no es muy frecuente, ¿sale? Entonces necesitamos considerar las covariables para reducir el riesgo de heterogeneidad y que podamos estimar bien la función de supervivencia sin la necesidad de vernos afectados por factores confusores. Entonces hay dos grandes familias que existen en el análisis de supervivencia para ajustar por covariables. Uno va a ser la familia de riesgos proporcionales, que básicamente va a ver cómo cambia la función de riesgo de un individuo con covariables Z con respecto a la función de riesgo en la población que tiene las covariables en promedio o en cero. ¿Sale? Este es el más frecuente y es el que vamos a estudiar brevemente, que es el modelo de Cox, que básicamente ve esta función de riesgo instantánea, ¿sale? Entonces, lo que modela Cox es la función de riesgo instantánea. Existen otros, que es el modelo de vida acelerada, que lo que va a evaluar es el cambio en la función de supervivencia entre un individuo con covariable Z y otro que tenga las covariables promedio. Esto va más allá del concepto del curso, pero es importante que ustedes sepan que también existen otros modelos que sirven para evaluar supervivencia. Pero vamos a ver rápidamente cómo podemos ajustar la supervivencia mediante el modelo de riesgos proporcionales de Cox. Lo primero es que si recordamos la función de riesgo de la distribución exponencial, la función de riesgo era constante a lo largo del tiempo. Por eso se llama modelo de riesgo proporcional de Cox, porque el riesgo instantáneo va a ser proporcional durante todo el seguimiento, es decir, va a ser constante, ¿sale? Entonces, el supuesto más importante es que el supuesto es de riesgo proporcional y básicamente estamos asumiendo que la función de riesgo va a variar en función exponencial de algunas covariables, ¿no? Entonces, HT representa la forma en la que el riesgo cambia con el tiempo y expresa el efecto de las covariables. Entonces, beta 1, que sería
la pendiente con respecto a la covariable x1 se interpreta como el cambio en el logaritmo del cociente de riesgos por unidad de tiempo, que el cociente de riesgos es el hazard ratio, ¿sale? Y entonces el hazard ratio, ¿qué es? El hazard ratio me dice cómo cambia la tasa instantánea de riesgo en sujetos que están expuestos, entonces van a ser los expuestos, contra los sujetos que no están expuestos. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de un odds ratio o de un risk ratio, un hazard ratio lo que va a evaluar es la tasa instantánea de riesgo de un sujeto que está expuesto contra la tasa instantánea de riesgo de un sujeto que no está expuesto. Y entonces, si yo le saco la exponencial a mi beta 1, lo voy a interpretar como el cambio en el cociente de riesgo por el incremento de una unidad en esta covariable, manteniendo el resto de las covariables constantes, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces más cambia el riesgo en los que están expuestos comparados con los que no están expuestos a este factor de riesgo? Y yo voy a calcular la significancia mediante una prueba de Wald, que es una variación de la prueba de G cuadrada, y esto es muy similar al modelo de regresión logística. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo, pero el modelo Cox básicamente lo que nos va a ayudar a estimar son estos coeficientes beta, que cuando le saco la exponencial me va a dar un hazard ratio, ¿no? Y el hazard ratio va a ser y se va a interpretar muy similar a los odds ratio, muy similar a los risk ratio, con la única variación de que estoy asumiendo dos cosas. Uno, estoy asumiendo que el cociente de riesgos es constante a lo largo del tiempo. Y dos, estoy asumiendo que el riesgo que va a cambiar es proporcional. ¿Sale? Entonces, debo yo validar que este supuesto de riesgos proporcionales sea genuino. Ahora, la mayor parte de las cosas en realidad no siguen riesgos proporcionales. Entonces, esto es importante de saber porque en realidad el modelo Cox, a pesar de ser el más simple, no es útil en casi ningún caso de manera confiable, a menos que estén controlados, o sea, un poco tiempo de seguimiento y demás. Entonces, el modelo de riesgos proporcionales de Cox, hay varios estudios que dicen que de hecho ya no debería de utilizarse de manera fehaciente porque es importante ver cómo varían las cosas con el tiempo, pero sigue siendo el modelo más utilizado de supervivencia. Entonces es importante conocerlo antes de que la próxima semana nos extendamos a entender los modelos que varían con el tiempo. ¿Sale? ¿Para cómo vamos a verificar este supuesto de riesgos proporcionales? Pues bueno, si recuerdan la clase de regresión lineal, recuerdan que sacamos algo que se llaman residuos, ¿no? Bueno, los residuos del modelo se van a evaluar y hay varios tipos de residuos que se evalúan en los modelos de Cox. Y estos residuos van a ser distintos de los residuos normales porque va a haber censuras, ¿no? Entonces tenemos que considerar la censura en los residuos para poder evaluarlos de manera precisa. Entonces, los residuos más frecuentes que vamos a observar se llaman los residuos de Schoenfeld, que van a representar la diferencia entre la covariable observada y el promedio sobre el conjunto de riesgo en cada tiempo de falla, es decir, cómo va cambiando el impacto que tiene esta covariable a lo largo del tiempo, ¿sale? Y entonces nos va a ser útil para verificar si el riesgo que va a tener una variable va a ser igual en diferentes puntos de tiempo. Por ejemplo, aquí podemos ver el beta para la edad y salvo cierta variación mínima, ¿no? Vemos que en realidad no hay una tendencia importante a lo largo del tiempo, ¿no? Y entonces la hipótesis nula de la prueba de los residuales de Schoenfeld es que los riesgos son proporcionales. Por lo tanto, nosotros no queremos rechazar la hipótesis nula. Entonces, queremos siempre que el valor de P sea mayor de nuestro alfa, que generalmente es de 0.05. ¿Sale? Entonces, queremos ver que el efecto que tiene una covariable es igual a lo largo del tiempo. Si nosotros de repente viéramos, por ejemplo, tenemos nuestro gráfico y vemos nuestros residuales de Schoenfeld y vemos algo así, pues entonces te está diciendo que el riesgo no es proporcional, porque el riesgo es bajo al principio y luego va aumentando a lo largo del tiempo. Esto se hace para cada covariable en un modelo. Por ejemplo, este modelo tiene edad, este modelo tiene sexo y este modelo tiene pérdida de peso. Y entonces aquí vemos que en los tres casos no se rechaza la hipótesis nula, por lo cual no podemos concluir que no haya riesgo proporcional a lo largo del tiempo. Y entonces es importante utilizar estos residuales de Schoenfeld. También la P global te dice que ninguna de las variables lo tiene, por lo tanto no tendrías por qué ver cada una, pero siempre se ve para confirmar, ¿no?
Entonces, los residuales de Schoenfeld te ayudan a validar este supuesto de riesgos proporcionales, que pues en este caso está validado para los tres. ¿Sale? Existen otros residuos que son los residuos de Martingala y nos sirven para ver el supuesto de linealidad. A final de cuentas, el modelo Cox también pertenece a la familia de los modelos lineales generalizados. Entonces, tenemos que asegurar el supuesto de linealidad. Básicamente lo que hace es que se grafican los residuos de Martingala versus la variable a lo largo del tiempo, ¿no? Y buscamos ver si algo no sirve, una variable, no sigue una distribución lineal, ¿no? Y vemos que está así. Aquí podríamos argumentar que esta no tanto, ¿no? Aunque aquí al punto final tiene una inflexión, en realidad la mayor parte sí es lineal. R10 también, R15 también. Entonces, la mayor parte de las covariables deben de verse con una distribución al azar, ¿no? Esta es la única que no sigue una distribución tan al azar, entonces podríamos dudar si R8 sigue una variación lineal. Ahora, ¿qué haríamos si vemos los residuos de Martingala y algo se comporta como R8? Pues lo que se puede hacer es transformar, ¿no? Entonces, hacer una transformación de esta variable me puede ayudar a que se logre que siga lo que se ve con R10 o con R15, ¿no? Esto no lo hacen todos los analistas, pero es interesante de hacer, sobre todo si sospechamos que no estamos cumpliendo el supuesto de linealidad en alguna de nuestras variables, aunque también se pueden meter splines y se pueden meter otras cosas que nos ayuden a variar el riesgo a lo largo del tiempo. ¿Sale? Y finalmente están los residuos de Cox y Snell, que básicamente ahora lo que evalúa Cox y Snell es el riesgo acumulado. Si ustedes recuerdan cómo se veía la función de riesgo de la función exponencial, veíamos que la función de riesgo es proporcional, pero la de riesgo acumulado se ve como una línea creciente. Entonces, los residuos de Cox-Snell lo que van a hacer es evaluar si este riesgo acumulado es creciente a lo largo del tiempo o si hay alguna divergencia. Entonces, también es otra forma en la que nosotros vamos a ver el supuesto de riesgo proporcional, pero ahora para la función de riesgo acumulada, ¿no? Entonces, básicamente va a verificar si los residuos se comportan igual contra el menos logaritmo de la función de Kaplan-Meier, que es, aquí vemos la función de Kaplan-Meier menos logarítmica, que es creciente, ¿no? Y entonces, cuando no hay divergencias importantes de esta línea hipotética, que es como se debería de comportar la función de riesgo, podemos asumir que no hay divergencias en la función de riesgo proporcional, ¿no? Entonces, los residuos de Cox-Snell, que es el gráfico de log minus log, que es como también frecuentemente le llaman, es la forma en la que nosotros vamos a poder evaluar la supervivencia a través de la función de riesgo acumulada para validar el supuesto de riesgos proporcionales. ¿Sale? Entonces, debemos de validar tres tipos de supuestos. El supuesto de riesgo proporcional con residuales de Schoenfeld, el supuesto de linealidad con los residuos de Martingala y el supuesto de proporcionalidad para la función de riesgo acumulada con los residuos de Cox y Snell. ¿Sale? Ahora, ¿cómo se ve esto en R? Bueno, el paquete que yo recomiendo usar para ajustar tanto modelos de Kaplan-Meier como modelos de Cox en R es el paquete Survival, ¿sale? Y la función que van a utilizar ustedes se llama CoxPH. Esto se ve bastante similar de aquí para acá, excepto esta partecita, ¿sale? Esta parte es la que va a ser diferente, porque esto es lo que va a convertir su variable en un objeto de supervivencia. En esta van a incluir el tiempo de seguimiento y van a incluir la falla o el evento de interés. Y entonces esto lo va a convertir en un objeto que se parece un poquito a lo que veíamos acá para el análisis de Kaplan-Meier. De hecho, si ustedes ven que contiene esa función de supervivencia, les va a dar estas crucecitas, ¿no? Que va a decir cuáles están censurados y cuáles no están censurados. Entonces, este pequeño pedacito de código, que es sur, tiempo y el estatus, es lo que va a convertir sus datos en datos de supervivencia. Y entonces esto ya va a modelar su supervivencia, que es todo este objetito, en función de las covariables, que en este caso es lo que veíamos en nuestros residuos de Schoenfeld, que es edad, sexo y la pérdida de peso. Entonces estamos viendo cómo la edad, el sexo y la pérdida de peso influyen sobre el tiempo a el evento. ¿Sale? Esto es lo que estamos modelando. Entonces, esto después vemos qué contiene nuestro objeto y vamos a ver los coeficientes beta y la exponencial del coeficiente beta, que es nuestro hazard ratio. ¿Sale? Y después vamos a ver nuestro valor de P. Entonces, ¿cómo se interpreta esto?
esta es edad, por lo que podamos asumir que está codificada en años, ¿no? Entonces, estaríamos diciendo que el riesgo aumenta en 0.02, acuérdense que aquí cuando es mayor a uno se interpreta como de riesgo, 0.02 por cada aumento de edad. Y este aumento es estadísticamente significativo, por lo que el evento de interés aumenta en riesgo 2% aproximadamente por cada año de aumento. Ahora vemos que el sexo también es estadísticamente significativo. Aquí tenemos que saber si está codificado como que uno sea hombre o uno sea mujer. Vamos a asumir que uno es hombre, ¿vale? Entonces, este tiene un coeficiente negativo, por lo que el hazard ratio ahora va a ser menor de uno y esto lo hace un factor protector. Entonces, estaríamos diciendo que el sexo masculino disminuye el riesgo de desarrollar el evento comparado con las mujeres, ¿no? Y lo podemos interpretar restando uno menos esto, entonces sería uno menos 0.5939 y esto nos daría aproximadamente 0.41. Entonces disminuye 41% el riesgo de desarrollar el evento, el sexo masculino comparado con el sexo femenino. Y por ejemplo, para weight loss vemos un hazard ratio mayor a uno que te sugeriría que es de riesgo, pero no hay una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, este modelo nos diría que la edad es un factor de riesgo y el sexo es un factor protector para desarrollar el evento de interés a lo largo del tiempo. ¿Sale? Es decir, la función de riesgo instantáneo es menor para los hombres y aumenta 2% el riesgo con la edad, ¿sale? Y bueno, aquí este mismo modelo era el que se validaba con los residuos de Schoenfeld y entonces podemos asumir que este modelo satisface el supuesto de riesgos proporcionales, por lo cual podemos decir que nuestro modelo está correctamente especificado y que las covariables son relevantes para nuestro evento. ¿Sale? Entonces, esto, ¿cómo lo sacamos? Lo sacamos una vez que ya guardamos nuestro objeto en este objeto que se llama res.cox. Vamos a utilizar la función cox_zph en nuestro objeto res.cox y esto nos va a dar el resultado de los riesgos proporcionales, ¿no? Que bueno, aquí está el gráfico, pero muchas veces, si no quieren ver el gráfico, no nos vean el valor de P, ¿no? Recuerden, la hipótesis nula de las pruebas de residuales de Schoenfeld es que los riesgos son proporcionales. Entonces, yo no quiero rechazar la hipótesis nula. Y en este caso, no rechazo la hipótesis nula y por lo tanto, todas mis variables y mi modelo en general satisface el supuesto de riesgos proporcionales. ¿Sale? Y pues bueno, realmente adelante vienen algunas cosas de Age at Risk. Les paso la diapo para que la tengan, pero considero que es muy avanzado para lo que necesitamos saber para este curso. Entonces voy a detener la grabación aquí.